para consolar. Así también como Él no nos deja solos en la tribulación, en la angustia, Él está con nosotros. En los momentos más difíciles de nuestra vida, Él está ahí. Aun cuando quienes esperamos que estuviesen ahí no están, Él está ahí. A veces nos sentimos decepcionados, nos sentimos tristes, porque pensamos que aquellos a quienes nosotros hemos apreciado y que sentimos que también nos aprecian, y en los momentos de enfermedad, en los momentos de crisis, a veces no están ahí. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa? Y nos sentimos como que traicionados. Pero el que nunca nos traiciona, el que nunca está ausente, es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Él ha dicho claramente, lo prometió y lo está cumpliendo. Le dijo a sus discípulos, yo estoy con vosotros todos los días. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está con nosotros y va a estar con nosotros. Y aun cuando sea el fin del mundo, seguiremos estando con Él. De tal manera que ya no habrá nada que pueda estorbar nuestra comunión con Él, nuestra relación con Él. Pero mientras tanto, debemos saber que también Dios nos ha capacitado, que Él permite también que pasemos por tribulaciones, por situaciones difíciles, para que experimentemos, como se dice, en carne propia lo que es un dolor, lo que es la aflicción. ¿Para qué? Para que de esa manera también podamos comprender, para que podamos entender a los demás, para que seamos empáticos con los demás. Se habla mucho ahora de empatía y a veces como que se ha devaluado lo que es la empatía. Vamos a ver a través de la palabra de Dios cómo Dios nos ha capacitado para consolar, nos ha capacitado para ser empáticos. Y voy a pedir que busquen en sus Biblias, en 2 de Corintios, capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Le daré lectura del versículo 3 al versículo 11. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 11. Dice así la palabra del Señor en la Biblia Reina Valera 1960. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Hoy vamos a ver cómo Dios es la fuente de toda consolación debido a su grande misericordia, cómo también Dios nos consuela en cualquier tribulación o aflicción para que también podamos consolar a otros. Y
también, hermanos, debemos tener la certeza de que si estamos en Cristo, cualquier tribulación nos va a ayudar para que nos acerquemos todavía más a Él. Vamos a ver primero qué es esto de consolar, el verbo consolar. Esta palabra en griego es parakaleo, que quiere decir llamar cerca, alentar, amonestar, animar, confortar, consolar. También esta palabra viene del latín. La palabra, el verbo consolar, tiene el prefijo con, que quiere decir reunión, unión, cooperación. Y del verbo solari, que quiere decir aliviar, calmar, apaciguar. Incluso en esta misma raíz etimológica viene solidaridad, del verbo solari, que quiere decir no solamente estar unidos, estar juntos, sino para apoyarse, para animarse, para consolarse. Eso implica ser solidario, es identificarte con alguien, acercarte a alguien para animarle, para ayudarle, para fortalecerle, para consolarle. Así es que Dios nos ha capacitado para consolar, porque Dios mismo es la fuente de toda consolación debido a su grande misericordia. Dice el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios es la fuente de todo consuelo. Dios es la fuente de toda consolación. ¿Por qué? Porque Él es un Dios misericordioso, porque Él es un Padre amoroso. El Salmo 136, que leímos algunos versículos al inicio del culto, en cada versículo, la segunda parte dice: porque para siempre es su misericordia. Ahí enumera las razones por las cuales debemos alabar a Dios. Sí, como Padre, como Creador, como sustentador, pero sobre todo como Redentor, como nuestro Salvador, porque para siempre es su misericordia. La misericordia del Señor es para siempre, es eterna, es perdurable, es permanente. Dios, como yo he dicho en otras ocasiones, no es como nosotros, que a veces el hijo se porta mal y le decimos, ya no te quiero, o retírate, o has perdido mi confianza, ¿no? Dios, a pesar de que nosotros a veces le fallamos, Él nos sigue amando de la misma manera. Y en el momento en que nosotros nos acercamos a Él, Él no nos rechaza, Él no nos da la espalda, sino Él nos recibe, siempre y cuando volvamos a Él arrepentidos, confesando nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque Él es un Dios de misericordia, un Padre de amor, porque Él es la fuente de toda consolación. Por eso es a Él a quien debemos recurrir para buscar consuelo, para buscar fortaleza. Si alguien se acerca a nosotros para dárnosla, está bien, pero si no, no esperemos de los demás consuelo, misericordia, sino busquémosla en Dios, acerquémonos a Él, y Él va a consolarnos, Él va a fortalecernos, Él va a sostenernos. También Dios nos consuela en cualquier tribulación o aflicción, para que también podamos consolar a otros. Dice el versículo 4: el cual, hablando del Padre de toda misericordia, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, ¿has experimentado en tu vida el consuelo de parte de Dios? Amén. Entonces, si lo has experimentado, estás capacitado, estás capacitada. Es más, Dios quiere que tú seas su instrumento para consolar a otros, para llevar
consuelo a otros, para fortalecer a otros, para llevar palabras de aliento a otros, porque tú ya has experimentado esto de parte de Dios. Por eso dice aquí que nosotros hemos sido atribulados para ser consolados de parte de Dios. Y para que al ser consolados de parte de Dios, nosotros podamos consolar a otros que están siendo atribulados, que están siendo perseguidos, que están sufriendo también a causa, voy a apagar esto, que están sufriendo a causa de alguna enfermedad, a causa de alguna dolencia. Dios ha permitido que podamos nosotros pasar a veces por enfermedades. Él ha permitido que podamos pasar a veces por enfermedades, por pérdidas de seres queridos, con el propósito de que experimentemos el dolor, experimentemos la aflicción, para ser consolados de parte de Dios, para buscar el consuelo de parte de Dios. Y al ser consolados, al ser fortalecidos, podamos también nosotros animar a otros, consolar a otros. Como dice ahí, vuelvo a leer el versículo 4. Ahí parece un juego de palabras, pero vamos a poner atención a lo que dice este versículo 4. El cual, hablando del Dios que es el Dios de toda misericordia y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Además, a veces es triste, pero es la realidad. Cuando nos enteramos que alguien está pasando por una situación difícil, por alguna tribulación, por alguna dolencia, por alguna enfermedad, incluso por alguna situación económica difícil, inmediatamente pensamos, pues, ¿qué habrá hecho? O quién sabe qué malas decisiones tomó. Y inmediatamente, en lugar de pensar y lamentarnos en cierta medida con esa persona, nos ponemos a juzgar a la persona. E incluso voy hasta decir, yo creo que se lo buscó, yo creo que se lo merecía. Imagínense que Dios actuara de la misma manera con nosotros y dijera, tú te lo buscaste, ahí arréglatelo como tú puedas. Te lo merecías, eso y más. Pero Dios no es así. Entonces, ¿por qué nosotros somos así? No debiésemos ser así, porque dice que si hemos recibido de parte de Dios misericordia, debemos mostrar ¿qué? Misericordia. Si hemos recibido de parte de Dios perdón, entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? Perdonar. Si hemos recibido consolación de parte de Dios, antes que ser juzgados y condenados, hemos sido consolados de parte de Dios, entonces nosotros también ¿qué tenemos que hacer? Antes de juzgar y de condenar, tenemos que consolar. Tenemos que orar por aquellos que están pasando por aflicciones, que están pasando por enfermedades, que están pasando por situaciones económicas difíciles. Porque para eso hemos sido consolados, para consolar. Para eso hemos sido perdonados, para perdonar. Para eso hemos sido llamados para poder llevar palabras de consuelo, de aliento a quien lo necesita. Y de veras, a veces una sola palabra es suficiente para cambiar la situación de la otra persona, el estado de ánimo de la otra persona. Estando en Cristo, no hay aflicción sin consolación. Los creyentes siempre serán confortados por Cristo por medio de su palabra y de su espíritu. Dice el versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que Dios no va a
dejarnos pasar las tribulaciones, las aflicciones, las enfermedades solos. Por eso Él ahí en la cruz experimentó el abandono de parte del Padre, cuando le dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Para qué? Para que tú y yo jamás experimentemos ese abandono de parte de Dios. Jesús lo experimentó porque Él llevó nuestros pecados sobre sí. Y recuerden que la Escritura dice que nuestros pecados hacen división entre Dios y nosotros, que nuestros pecados hacen ocultar el rostro de Dios. Y Jesús llevó, al menos de los creyentes, Jesús llevó los pecados de sus hijos y de sus hijas, de los que habían de creer en Él, ahí en la cruz del Calvario. Y Él experimentó esa soledad, ese abandono de parte de su Padre, para que tú y yo ya no lo experimentemos jamás. Y por eso podemos estar seguros y decirlo con plena certeza, que jamás tú y yo estaremos solos. Jamás estaremos solos. El Señor siempre estará con nosotros. Por eso dice otra vez: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Nuestra aflicción recibe una consolación igual. Nunca va a haber ese desequilibrio de decir: ay, es que yo estoy más afligido, estoy padeciendo más que lo que estoy recibiendo de consuelo, de ayuda de parte de Dios. Yo recuerdo hace años en una mujer se sentó ahí atrás, y ya terminando el culto se acercó y me dijo: pastor, necesito que me ayuden, porque yo estoy padeciendo, estoy sufriendo más que el justo Job. Así en esos términos me dijo. Creía que ella estaba sufriendo más que Job mismo. Y yo le dije: no puede ser posible. Job es un ejemplo de un hombre que padeció, que sufrió, y aún en sus momentos más difíciles jamás maldijo a Dios. Jamás de sus labios brotó un reclamo a Dios en el sentido de ofender a Dios. Sí, dijo que maldijo el día y la noche, ¿verdad?, en que él fue concebido, el día en que se dijo varón es concebido, en que nació varón, pero con todo y eso dice, no ofendió a Dios. Su misma mujer le decía: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Sí? Job le dijo: como toda mujer, tú has hablado. ¿Qué? ¿Nada más hemos de recibir lo bueno y lo malo no de parte de Dios? Así es que tú y yo, hermano, hermana, tal vez unos han sufrido más que otros, pero yo me atrevo a decir con relación a los creyentes, no sé de los demás, pero yo me apego a lo que la Biblia dice con relación a los creyentes, que cada hombre o mujer creyente que ha sufrido, que ha padecido, ha recibido consolación de parte de Dios. Ha recibido fortaleza de parte de Dios. Y aún si hay quienes están sufriendo, padeciendo, ya sea por enfermedad, ya sea a veces por persecución, están siendo fortalecidos, están siendo consolados de parte de Dios. No podemos negar eso. Tal vez a veces no lo percibimos, tal vez no seamos sensibles a ello, pero Dios ahí está a tu lado, ahí está contigo. En la medida en que somos afligidos, en esa medida somos consolados. Dice el apóstol Pablo también ahí en 1 Corintios, pero ahora en el capítulo 10, versículo 13, dice de la siguiente manera. Es un texto muy conocido
que se aplica no solamente a la cuestión de la tentación, sino también a lo que es la aflicción. Dice en 1 Corintios 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Fíjense lo que dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y como dije antes, esto no solamente se aplica a la tentación sexual, a la tentación de la droga, a la tentación de la pornografía. Esto se aplica a todo tipo de tentación, pero también a la aflicción, a las aflicciones, al sufrimiento. Dios no va a permitir que tú pases por sufrimientos que tú no puedas soportar, que no puedas resistir. Y juntamente con ese sufrimiento, juntamente con esa aflicción, juntamente con esa enfermedad, Dios te va a dar consuelo. Dios va a darte de su fortaleza. Recuerden, Pablo había orado a Dios 3 veces para que le quitara aquella espina, aquel aguijón de su carne, y Dios le había dicho, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, en la enfermedad, en la tribulación, en la persecución, la gracia de Dios es más que suficiente para que podamos soportar, para que podamos sobrellevar esa situación, por más difícil que sea. Alguien dirá, pues yo no he sentido eso en mi vida. Yo me he sentido muy solo, muy sola. He tenido que salir adelante con mi dolor. Si eres creyente, quiero decirte que te estás olvidando de algo muy importante que está aquí en este versículo 13 de 1 Corintios 10. Dios es fiel. Dios ha sido fiel y no dejará que seas tentado, que seas tentada, que sufras más de lo que puedes resistir. Que juntamente con esa aflicción, juntamente con ese dolor, Él te va a dar la salida. No sé si vaya a ser a través de la cura, no sé si vaya a ser a través de un medicamento, no sé si vaya a ser a través de llevarte. Pero Él te va a librar de eso. En su momento, en su tiempo. Él así lo ha hecho, hermanos. Yo recuerdo que mi madre decía, yo no quisiera estar en el hospital conectada ahí a aparatos, con mangueras, ahí, sola. Yo quisiera que si el Señor me va a llevar, que me lleve tranquila, no en un hospital. ¿Y saben qué pasó? El Señor se la llevó sentadita después de desayunar ahí. Se quedó dormida y ya no despertó, sentadita ahí. Dios le concedió la petición de su corazón. Yo no sé cuál sea la petición de tu corazón para ese tiempo, para ese momento. Pero puedo asegurarte que si tú eres fiel a Dios, y si tú le dices, no le condiciones, si tú le dices, le expresas lo que hay en tu corazón, en cuanto a cómo quieres partir de este mundo, yo creo que el Señor es tan bueno que te lo puede conceder. Porque Él es fiel, pero fiel es Dios. También toda aflicción y consolación redundará en beneficio de nuestra salvación. Tal vez no de nuestra salud, pero sí de nuestra salvación. Toda aflicción y consolación redundará en beneficio de nuestra salvación. Dice el versículo 6, volviendo a 2 Corintios capítulo 1, versículo 6. Pero si somos atribulados,
es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Alguien dirá, esto es absurdo. ¿Cómo es posible que si somos, dice, aquí está hablando el apóstol Pablo a nombre de él y de los demás discípulos? Dice, si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Si somos consolados, es para vuestra salvación y consolación. En otras palabras, hermanos, los creyentes siempre llevan la de ganar con Dios, nunca la de perder. Y aquí queda demostrado con esta declaración del apóstol Pablo. Si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Así es que toda aflicción y consolación redundará en beneficio de nuestra salvación. Se cumple lo que dice Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Yo sé que usted se lo sabe de memoria. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas, no solamente las cosas buenas, no solamente las cosas positivas, aún las cosas malas, aún las cosas negativas, aún la enfermedad. ¿Qué dice Romanos 8? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Desnudez? Dice, nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni la vida, ni la muerte, dice Pablo. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así es que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios permite las aflicciones para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios. Dice el versículo 8 y 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Pablo experimentó una tribulación tremenda, terrible, allá en Asia. Sus enemigos le buscaban por todas partes donde iba, no solamente para malinformarle, sino aún para matarle, para destruirle. Aún hubo quienes hicieron votos de no comer ni beber nada hasta no darle muerte. Así era la clase de enemigos que tenía Pablo. Y dice que sufrieron esa gran tribulación, de tal manera que Pablo mismo perdió la esperanza de vivir. O sea, en otras palabras, consideró que hasta ahí había llegado nomás. Dice, pero fue algo sorprendente que Dios los libró de esa situación. Y Pablo está consciente que Dios permitió esa gran tribulación, que estuviese al borde de perder la vida. ¿Para qué? Para que Pablo no confiara en sí mismo. Para que Pablo no confiara también en sus amigos, porque también tenía amigos. Sí, tenía enemigos, pero también tenía amigos. Así como Lutero tenía muchos enemigos que lo querían matar, también tenía muchos amigos que lo protegían.
Pero Pablo aprendió a confiar en Dios. No en sí mismo, no en los demás, sino solamente en Dios. Y hermano, hermana, por eso a veces Dios también permite situaciones difíciles en tu vida, aflicciones en tu vida, tribulaciones en tu vida, enfermedades en tu vida, dolencias en tu vida. ¿Para qué? Para que aprendas a confiar en Dios. A veces tenemos que admitir que como que nos llenamos de orgullo, de soberbia, ¿verdad? Más si somos personas muy sanas, más si son personas muy bien parecidas, que tienen un físico casi como dicen de modelo, ¿verdad? Y que no desaprovechan la oportunidad de pasar frente a un espejo, frente a un cristal para verse, ¿verdad? Y se sienten, y está bien, qué bueno, ¿verdad? Que Dios les ha dotado de un cuerpo así, ¿verdad? De un físico así. Y quiero decirte que este cuerpo es muy frágil. No confíes en tu físico. No confíes en tu fuerza. No confíes en tu inteligencia, en tu habilidad mental, en tu capacidad mental. Confía en Dios. Depende de Dios. Y Él va a preservarte. ¿Por qué no? Sí, pero también tienes que aprender a cuidar tu cuerpo, no por sí mismo, no porque, quiero meterme al gym, ¿verdad? Y quiero estar bien, sino por salud primeramente. Primero tienes que recordar que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ese debía ser el primer motivo, la primera razón por la cual debes cuidar tu cuerpo. Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. En segundo lugar, es algo que Dios te ha dado y que pues es para que vivas la vida que Dios te va a dar aquí. ¿Cuántos años? No sé cuántos años Dios te va a conceder. Aquí tenemos jóvenes que apenas están empezando a vivir. Otros ya vamos, ¿no? Ya vamos, como dicen, de bajadita. Pero no sabemos todavía cuántos años Dios nos va a dar de vida. Pero recuerda, este cuerpo es con el que vas a vivir aquí los años de vida que Dios te dé. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cuídalo. Es triste que a veces cuidas más del carro. Es que para que me dure, ¿verdad? Pero no cuidas tu cuerpo. Tienes que cuidar tu cuerpo. Cuida tu carro, sí, pero más que tu cuerpo. ¿Por qué? Porque este cuerpo Dios nos lo ha dado. Porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Porque este cuerpo es con el que vamos a vivir aquí sobre este planeta Tierra. ¿Cuántos años? No lo sé. Pero los años que sean, que Dios nos permita vivir una vida plena. Y una vida plena solamente se puede vivir dependiendo de Dios, confiando en Dios. Dios es fiel y está presto para consolarnos y librarnos de toda aflicción si clamamos a Él. Dios es fiel. ¿Están de acuerdo, hermanos, conmigo? Amén. Amén, ¿verdad? Dios es fiel y por eso está presto para consolarnos y librarnos de toda aflicción si clamamos a Él. No debemos dar por hecho y decir, bueno, Dios ya sabe por lo que estoy pasando, entonces ¿por qué no viene a ayudarme? Sí, Dios ve en la situación en que está. Así como Él veía a sus discípulos allá en medio del mar de Genesaret, que su barca casi se hundía, y Él va. Y al principio los discípulos piensan que es un fantasma, no lo reconocen,
pero cuando le reconocen, claman y le dicen, sálvanos que perecemos. Jesús no sabía que estaban a punto de perecer. Claro que sí. Que Jesús no veía cómo Pedro se estaba hundiendo y que se iba a ahogar. Claro que sí. Pero fue cuando Pedro clamó y dijo, sálvame, sálvame, que perezco. Fue cuando Jesús extiende su mano y lo levanta, lo saca de las aguas profundas. Es lo que tenemos que hacer. Dios sabe por la situación que estás pasando. Claro que sí lo sabe. Pero Él quiere que en esa situación clamemos a Él, le busquemos. Porque el clamar a Él, el buscarle a Él, es muestra de confianza en Él. Y Él te dice, clama a mí, ¿qué? Y yo te responderé. Clama a mí y yo te voy a responder. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas, cosas grandes y maravillosas que tú todavía no conoces. Así de que Él, hermanos, está presto para consolarnos, para librarnos de toda aflicción si clamamos a Él. De hecho, para eso le envió su Espíritu Santo. El otro consolador, dice ahí en Juan 14, del 16 al 18, dice, si me voy a rogar al Padre para que envíe el otro consolador, el cual estará con vosotros. Y si yo me voy, vendré otra vez, no los voy a dejar huérfanos, le está diciendo a sus discípulos ahí en Juan 14, 16 al 18. Él, hermanos, ha enviado al otro consolador. ¿Quién es el otro consolador? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. También aquí, hermanos, en el versículo 11, encontramos la importancia y la necesidad de orar los unos por los otros para ser librados de aflicciones y tribulaciones. La importancia y la necesidad de orar los unos por los otros. Vamos pues ahí al versículo 11 de 2 de Corintios capítulo 1. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Cooperando también vosotros a favor nuestro. ¿Con qué? Con la oración. Aquí Pablo no está pidiendo ofrenda para él. No está pidiendo ayuda para él, ayuda económica. No está diciendo, ay hermanos, estoy abriendo un campo nuevo, necesito que me envíen ayuda, que me envíen ofrenda, porque aquí las personas pues no están acostumbradas a dar. Es verdad que cuando se abre un campo misionero se necesita recursos, y si alguien va a abrir un campo misionero necesita estar respaldado por una iglesia, por una misión. Pero aquí, en este caso, no se trata de economía. ¿Se trata de qué? De cooperación espiritual. ¿Y cómo se puede cooperar espiritualmente? Con las oraciones. Orando. Si puedes ayudar o cooperar económicamente, hazlo. Esa es una parte nada más. La cooperación económica, la aportación económica. La otra parte que es más, creo que es más importante es que la oración. Tenemos que estar respaldando a los misioneros por medio de la oración. Tenemos que estar orando por aquellos que están siendo perseguidos en otros países, en otras naciones, en otras partes del mundo. Escuchaba hace un rato en las noticias que allá en África ahorita la situación es muy difícil. Acaban de llegar a una escuela secundaria un grupo armado y mató a varios. Y eso lo escuchamos muy seguido, iglesias cristianas que están siendo quemadas, que están siendo destruidas, cristianos que están siendo masacrados.
y nos parece que está demasiado lejos, allá del otro lado del mundo. Pero hermanos, nos olvidamos que la iglesia es universal, que la iglesia es católica, que somos parte de esa iglesia católica, que somos parte de esa iglesia universal. No estoy hablando de la iglesia católica como institución, estoy hablando de la iglesia católica como organismo. La iglesia de Cristo, los creyentes en Cristo, son nuestros hermanos y están siendo masacrados. Tenemos que orar por ellos, para que el Señor los fortalezca, para que el Señor los sostenga en su fe. Como dice aquí el apóstol Pablo, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro. Jesús mismo, hermanos, Jesús mismo le pidió a sus discípulos que lo respaldaran con la oración. Allá en Mateo 26. Y si Jesús lo pidió, hermanos, con mucho más razón, nuestros hermanos que están siendo afligidos, que están siendo perseguidos, que están siendo atribulados. Dice en Mateo capítulo 26, versículo 38 y 39. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús estaba siendo atribulado, estaba siendo afligido, estaba sufriendo mucho. De tal manera que le dice a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí vemos a Jesús entonces en ese momento crítico de su vida, en que él estaba sufriendo. Le dice a sus discípulos, quédense aquí conmigo, velen conmigo, oren conmigo. ¿Qué pasó con ellos? No les importa. Se durmieron. ¿Por qué se durmieron? Porque no tomaron en cuenta las palabras de Jesús, porque no les interesaba lo que Jesús estaba sufriendo, porque no les interesaba la situación que estaba viviendo Jesús. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando alguien nos pide que oremos por él, por ella y no oramos. ¿Qué quiere decir? Que no nos importa. Que no nos importa. Así como lo hicieron los discípulos con Jesús. Entonces tenemos que orar unos por otros. Si nos comprometemos a orar, hagámoslo. En la página del presbiterio suben cuando alguien está enfermo. Contestamos los pastores en oración. ¿De veras? Esa sería la pregunta. ¿De veras? ¿Estamos en oración? ¿O solo le ponemos ahí nomás para salir del momento? Entonces tenemos que apoyarnos unos a otros con la oración, pero que de veras manifiesten, porque es necesario, es necesario. Así que mi hermano, mi hermana, tú y yo hemos sido capacitados para consolar, porque ya hemos sido consolados. Y vamos a seguir siendo consolados, dice Pablo, yo sé que Él me ha librado, sé que me va a librar y nos va a seguir librando, dice Pablo. Porque Dios es fiel. Así que no sabemos qué viene a futuro, pero lo que venga, quiero decirte, hermano, que lo que venga, Dios es fiel y Él va a estar contigo siempre. Y Él te va a consolar y Él te va a fortalecer. Nunca estarás sola, nunca estarás solo.
Él va a estar contigo. Y Él no va a permitir que seas afligido. Él no va a permitir que sufras más de lo que tú puedes resistir. Y que juntamente con esa aflicción, juntamente con esa tribulación, juntamente con ese dolor, Él te va a dar la salida. ¿Lo crees? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres fiel, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, porque tú, Señor, nos sostienes, porque tú siempre estás a nuestro lado, nunca estamos solos. Gracias por tu Espíritu que has enviado a nosotros. Gracias por tu palabra que nos fortalece, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra, Señor, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque tu palabra, Señor, es vida, porque tu palabra conforta nuestros corazones, porque tú nos hablas a través de ella. Gracias, Padre, te damos, porque tenemos la plena certeza que tú estarás siempre con nosotros. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén.